En la Eucaristía de este día, como tenemos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Madre de Dios, de la Virgen María, dejamos lo que serían las lecturas del domingo 20, el domingo 20 del tiempo ordinario, y tomamos las lecturas propias de esta solemnidad. Nos quedamos con el texto tomado del Evangelio de hoy, esta exclamación de Santa Isabel al recibir a la Virgen María en la visitación. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te ha sido anunciado de parte del Señor. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, quitar el velo. Como género literario es más antiguo que el Nuevo Testamento. Hay textos apocalípticos en el profeta Ezequiel, en el final del libro de Daniel, etc. Normalmente la apocalíptica hace referencia a la revelación que hace Dios sobre los acontecimientos de la consumación de los tiempos, de los últimos tiempos. El texto cristiano atribuido al apóstol San Juan presenta de manera simbólica, nunca literal, la situación de persecución y sufrimiento de las comunidades cristianas. Para eso se escribió ese libro. Así, y fundamentalmente, el mensaje de esperanza de que Dios está con las comunidades y que su reino triunfará. Deja claro que en el camino a la plenitud de vida que Dios nos ofrece, no podemos vivir a medias tintas. Estamos insertas en un combate frontal entre el bien, Dios y el amor, y el mal, los enemigos de Dios, la bestia, el egoísmo. La lectura de hoy nos presenta la imagen simbólica de la mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. La Iglesia la ha interpretado como descripción de la maternidad de María y lo ha usado en la iconografía mariana. Nos quedamos con esta frase: dio a luz a su Hijo, destinado a gobernar todas las naciones. El Salmo responsorial, Salmo 44, describe el encuentro del rey con su reina, de quien se ha enamorado. Invita a la joven princesa y futura reina a dejar atrás su familia de origen y asumir la distinción de haber sido elegida como consorte del rey. A cambio de esa separación y renuncia, se le invita a ubicar ahora su alegría en sus hijos, que serán llamados príncipes y gobernarán toda la tierra. El Salmo, ahí me faltó un H, el Salmo ha sido utilizado tradicionalmente para cantar la elección de María como madre del Mesías, el sentido de su renuncia a la vida que preveía y su aceptación generosa a la misión que Dios le confió. Nos quedamos con esta estrofa linda: prendado está el Rey de tu belleza. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos presenta cómo Pablo transmitía en su catequesis la esperanza cristiana en el triunfo final del Señor Jesús. En la resurrección de Cristo concretamos la esperanza de nuestra propia resurrección. Él es la primicia, la primera cosecha de vida, esta vida con la palabra zoe en griego, que significa vida plena, vida eterna. Esto que es parte del proyecto del Padre. Este itinerario de salvación tiene sus momentos específicos. Inicia con la experiencia del Hijo de Dios que resucita venciendo a la muerte. Seguirá el momento de su venida en el que participarán los que son de Cristo y culminará con la destrucción de todos los poderes del mal y la entrega del reino que hará el Señor a su Padre. Todo lo ha sometido Dios a Cristo, es decir, lo ha puesto bajo su protección. Nos quedamos con esta frase: el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte.
El evangelio que vamos a escuchar, tomado de Lucas, es el relato, esta escena de la visitación, la visita que hace la Virgen María a su prima Isabel y el canto del Magnificat como lo conocemos. Destaca desde el inicio del evangelio el actuar de Dios en los lugares donde el espíritu del mundo no lo pensaría, es decir, lejos del poder y la riqueza. El Espíritu Santo se hace presente en el encuentro de estas dos mujeres sencillas y de sus dos hijos aún por nacer. Ambos, madres y niños no nacidos, ocupaban un lugar insignificante en las relaciones de poder de esa sociedad y tristemente también en la nuestra propia. Isabel reconoce la dignidad de María y de su hijo y agradece la atención de su visita. Está implícita su delicada hospitalidad. Ambas se acogen y se sostienen. El amor es siempre solidario. María responde parafraseando el cántico de Ana que encontramos en el primer libro de Samuel, con el que Ana agradece a Dios el nacimiento de Samuel. El cántico de Ana es un cántico de reivindicación, el de María es un cántico de esperanza. Ambos cantos subrayan las maravillas que Dios puede y quiere hacer en quienes lo acogen como su Señor. Para vivir esto, la humildad es fundamental. La humildad que nace de caer en la cuenta que todo es don de Dios, empezando por la vida. La misericordia de Dios es eterna. Su corazón permanece eternamente abierto para quienes se acojan a Él. Con el poder de su brazo, nos dice el cántico, confunde a los que tienen corazón altanero, destronando a los potentados y exaltando a los humildes, colmando de bienes a los hambrientos y dejando a los ricos. Esto no es un cántico de maldición, ni de enemistad, ni de destrucción, sino el deseo de Dios de ponernos al mismo nivel, quitar a los que se sienten potentados, elevar a los que viven en la humildad, sentirnos como familia, porque esta humildad, este vivir desde el mismo nivel, reconocernos como hermanos y hermanas, es fundamental para vivir el amor de agape en mutualidad. Nos quedamos con esta frase del cántico de María, acordándose de su misericordia, viene en nuestra ayuda. Pues como decíamos al inicio, compartimos ahora con toda la Iglesia y con toda la Iglesia católica, tanto la Iglesia latina, la Iglesia católica romana a la que pertenecemos, como las iglesias católicas orientales, ortodoxas. Hoy es una fiesta grande, la fiesta de la Asunción de la Virgen, la fiesta, como se llama en la ortodoxia, de la dormición de la Virgen, este paso de María Santísima al misterio pleno, al misterio de la vida en la totalidad de la resurrección a la que el Señor nos invita, la esperanza de toda la Iglesia, de todos los cristianos. No suelo hacer esto, pero me voy a tomar la libertad de compartir en esta homilía con ustedes brevemente y elaborarla alrededor del icono de la dormición de la Virgen, el icono de la fiesta de este día, que en griego se conoce como koimesis. Recordemos que tradicionalmente se distingue una diferencia clara entre la resurrección del Señor, desde luego, y su ascensión al cielo. Y cuando estudiaba yo teología decían que la diferencia era que la ascensión es por su propio poder. Él asciende como hijo del Padre, como persona trinitaria, asciende, entra en la realidad del dinamismo trinitario. María es asunta, es decir, asumida por participación. El Señor la lleva a la plenitud de la vida, a la plenitud de sentirnos resucitados.
Frente a ustedes tienen ahora el icono de la dormición de la Virgen, la coimesis. La vemos en su cama, en el momento de su dormición. Alrededor de ella están todos los apóstoles y las personas que la conocían y la amaban. Y después vemos justo el momento cuando es elevada en brazos de Cristo, y esa es una de las cosas que me parecen más bellas del icono. Normalmente vemos al niño Jesús pequeñito en brazos de María, y aquí vemos a María pequeñita en brazos del Señor. Aquella que lo llevó en su seno, lo acurrucó, lo cuidó, lo acompañó a lo largo de su vida. Ahora en este culmen de la reciprocidad del amor divino, pues el Señor la lleva a la vida plena, le dona la vida plena. A veces en la parte de arriba vemos a María ya viviendo en el misterio trinitario, ¿no? Desde luego como participación del misterio del amor eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos permite reflexionar también en nuestra vida. María ha servido a lo largo de la historia de la Iglesia, en la historia de la salvación, de maneras importantes que es fundamental que recuperemos. Como algunas familias religiosas lo han subrayado en su carisma, familias religiosas de nuestra Iglesia, la gran mayoría de nosotros llegamos a Jesús por María. No solamente porque su sí trajo la entrada del misterio de Dios, del milagro del Dios, que toma nuestra fragilidad para desde la fragilidad transmitirnos la vida eterna, que solamente es accesible a través de esa experiencia del amor frágil. María acoge eso, nos acerca a Cristo y nos sirve también como maestra y ejemplo de este proceso de encarnación que el Señor quiere vivir en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Aquella frase densa de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Este Cristo que quiere encarnar en nuestras vidas, este Cristo que quiere vivir a plenitud la realidad de ser parte de lo que somos nosotros, parte de nuestras vidas. Que entendamos que sin Cristo no existimos y que en Cristo y con Cristo estamos en camino de alcanzar la vida plena y empezamos a pregustar lo que esa vida plena significa. María nos enseña a cuidar a ese Cristo que va creciendo en nuestro interior, que va tomando fuerza y que eventualmente nos llevará, cuando aprendamos a abandonarnos confiadamente en sus manos, como lo hizo nuestra Madre María, nos llevará a la vida plena, a la Zoe de la resurrección, como nos lo presentaba el texto de la primera carta a los Corintios de San Pablo. María también a lo largo de la historia, por voluntad de Dios, ha prestado el servicio de mostrarnos un rostro materno de Dios. El Dios de los cristianos es un Dios que es padre y madre. Y lo dice con claridad el texto del Génesis: Dios a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. Por lo tanto, si somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, Dios es padre y madre. Nos cuesta trabajo acceder a ese misterio de un Dios que se acerca y nos ama con ese cariño materno, delicado, que acoge, que cuida, que nutre, etc. Y María, llena de gracia, es decir, llena de la presencia de Dios, nos transmite ese rostro amoroso, materno de Dios. Recordamos inclusive textos del Antiguo Testamento que cuando lo traducen las Biblias y se conmovieron las entrañas de Dios,
En realidad el texto original en hebreo dice, y se conmovió Dios en su matriz, subrayando este rostro materno de Dios. María es parte del misterio de la apertura radical del creyente a un Dios que se nos acerca así. Contemplar a María nos permite experimentar esta transfiguración de la gracia divina que habita en ella y que toca nuestros corazones. Y finalmente, esta fiesta del día de hoy, María también es nuestra maestra de cómo ponernos en las manos de Cristo. Ojalá empezáramos ya a vivir como lo que estamos viendo en el icono, así, en las manos del Señor, llevados por el Señor, protegidos por toda esta atmósfera del amor divino representada por estos ángeles que están asistiendo y sirviendo al Señor Jesús y a la Santísima Virgen que está en sus brazos. Por intercesión de María, ejercitemos ponernos así, en los brazos del Señor. Que así sea. Aprovechemos esta semana para, como María nos enseña, como María nos acompaña, a poder convertir en realidad, acoger al Jesús que vive en cada uno, en cada una de nosotros. Que podamos dejar que esa presencia del Señor vaya creciendo hasta el momento en que Él, en sus brazos, nos pueda llevar a la vida plena. Que sea una semana de bendiciones bajo la protección de nuestra Madre. Dios con nosotros.